Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una especia bastante habitual en la cocina que es mucho más que una especia, tiene incluso propiedades medicinales. El uso de especias variadas en la cocina es algo que nos proporciona numerosos beneficios para la salud. Es verdad que a veces podemos tener la tentación de, añadirle tantas propiedades beneficiosas a una especia, a un alimento, a un ingrediente, que decimos, bueno, lo quiero incluir todos los días en mi dieta. Bueno, pues a veces no es necesario incluir a diario, salvo que ocurra algún problema de salud que nos diga que debemos aumentar su consumo para mejorar esas propiedades o esos beneficios. Sin embargo, una dieta variada, equilibrada, en la cual formen parte todos estos ingredientes, de los cuales os hablo así de uno y os cuento tantos beneficios que igual decís, pues este lo tengo que comer todos los días, lo que os decía, no es imprescindible, sino que incluir de manera frecuente todos estos ingredientes nos puede ayudar a mejorar en general la calidad de nuestra dieta y a beneficiarnos también de todos sus beneficios. Porque claro, imaginaros que yo hoy os voy a hablar del orégano en concreto, pero imaginaros todas las veces que os he hablado del jengibre, de la cúrcuma, del perejil, del apio, de cualquier otro alimento y decís, tengo que comerlo todo, todos los días. Bueno, pues esto nos lleva primero a volvernos locos, segundo, que es casi imposible de realizar. Pero si sabemos los beneficios que tienen todos estos ingredientes, sí es verdad que nos entran como más ganas de utilizarlos. Y espero que a partir de hoy tengáis vuestro botecito de orégano seco en el cajón, en la despensa de las especias, para utilizarlo de manera habitual. El orégano es una de esas plantas que se utilizan en fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? La utilización de las plantas como medicamentos. Es decir, de hecho, aquí un pequeño apunte, muchísimos medicamentos se obtienen a partir de concentrados de principios activos de plantas, o al menos ese fue el origen también de muchos medicamentos. Después los procesos industriales pues han llevado a optimizar esos procesos, hacerlos más baratos, más económicos, más efectivos, en algunos casos mediante procesos industriales. Pero la base de la medicina podríamos decir que comenzó con la utilización de los principios activos de las plantas. Y este es el caso del orégano. Vamos a destacar tres de esas principales propiedades beneficiosas, casi medicinales, del consumo del orégano. En este caso destacaríamos las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas. Me guardo las antimicrobianas para el final, porque probablemente es una de las más interesantes del uso del orégano. Bueno, dentro de esas propiedades antioxidantes que son comunes prácticamente a todos los alimentos de origen vegetal, en el caso del orégano podríamos decir que existe una altísima concentración de esas sustancias con acción antioxidante, por lo cual podemos obtener beneficios en la regeneración de nuestras células, en una mejor salud. ¿Dónde vemos esa mejor salud de nuestras células? Por un lado, evidentemente en un mejor funcionamiento de todas aquellas funciones que tienen en su interior, es decir, mejor estado de salud en general. Pero la parte visible de ese estado de salud es nuestra piel. Es lo que refleja en muchos casos lo que está ocurriendo en el interior de nuestras células. Y el consumo de alimentos ricos en antioxidantes es una de las mejores ayudas para nuestro propio sistema antioxidante.
que va envejeciendo a medida que cumplimos años, al igual evidentemente que todo nuestro organismo. De ahí obtendríamos uno de esos beneficios asociados al consumo de orégano, que después veremos también cómo incluirlo de manera más fácil, sobre todo cuando queremos aumentar su consumo. En segundo lugar, tendríamos las propiedades antiinflamatorias del orégano. De hecho, los estudios científicos nos dicen que las personas que consumen orégano de manera habitual, vamos a decir en su día a día, encuentran beneficio a nivel antiinflamatorio, reduciendo el dolor, por ejemplo, a nivel articular. En estos casos, muchas veces el orégano ya no se utiliza solamente como especia, como aderezo en la comida, sino que nos beneficiaríamos también de su consumo en forma de infusión. Es decir, preparar una infusión de orégano, orégano con limón, orégano con jengibre, también sería una buena combinación, o con cúrcuma, que también nos ayuda con ese proceso antiinflamatorio. ¿Cómo preparamos la infusión de orégano? Pues es tan sencillo como poner agua a calentar, echarle una cucharada de hojas de orégano seco, dejar infusionar y tomar. Si no nos gusta mucho el sabor del orégano, combinamos con otros ingredientes y así obtenemos aquel sabor que a nosotros nos resulte también más agradable. Pero esa infusión de orégano, como os digo, nos puede resultar muy interesante, sobre todo a nivel inflamatorio. ¿Y qué pasa a nivel antimicrobiano? Pues aquí la verdad es que las propiedades del orégano, vamos a decir que son extraordinarias. El orégano es muy rico en aceites esenciales, en concreto uno de ellos es sumamente estudiado por sus propiedades antimicrobianas, se trata del carbacol. Esta sustancia podemos encontrarla concentrada en el aceite de orégano. Esos aceites, sobre todo, concentran esas sustancias, esos aromas o esas, vamos a decir, sustancias bioactivas que van en esa fase grasa. Bueno, en el caso del aceite de orégano se ha demostrado que podría tener actividad similar a los antibióticos y de hecho podría incluso ser un buen coadyuvante, una ayuda, acompañamiento para algunos medicamentos con acción antimicrobiana, antibióticos, cuando el efecto es un poco reducido, con aquellos microorganismos que son un poco más resistentes. Aunque también tenemos otro beneficio importante para la salud relacionado también con este control microbiano. Actualmente los problemas relacionados con la microbiota intestinal son bastante frecuentes y de hecho hay muchas personas aquejadas de disbiosis, alteraciones en el equilibrio, en algunos casos que nos llevan a tener un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que podría tratarse con aceite de orégano. El tratamiento habitual del sobrecrecimiento bacteriano es antibiótico, pero esos antibióticos a veces no consiguen, vamos a decir, alargarse en el tiempo ese efecto. A veces es recurrente la aparición de ese sobrecrecimiento bacteriano cuando acaba el efecto de ese antibiótico. Si nosotros progresivamente añadimos también ese aceite de orégano, podríamos tener un mejor control más a largo plazo de esa alteración en la microbiota intestinal, asociado también, por supuesto, el consumo de este aceite de orégano a cambios dietéticos que son imprescindibles en este caso para mejorar esa disbiosis o esa alteración en la microbiota intestinal. En este caso estaríamos hablando del consumo no de especias directamente ni de la infusión, sino del aceite esencial de orégano.
que se debería pautar de manera personalizada porque sería el equivalente a un medicamento. Ya no estamos hablando de un uso aleatorio de esas especias, pero bueno, es algo interesante que deberíamos saber. ¿Cómo utilizamos, además de las infusiones, ese orégano en la cocina? Creo que si buscamos el recetario tradicional italiano, el orégano, la albahaca, que sería algo parecido, bueno, pues tenemos ahí múltiples usos para utilizarlo en ensaladas, pasta, evidentemente pizzas. Y me diréis, ¿la pizza no es saludable? Bueno, todo depende de cómo se consuma y de cómo se prepare. Evidentemente una pizza industrial, ya os digo yo, que no tiene nada de saludable. Pero si vosotros preparáis la masa en casa y utilizáis ingredientes de buena calidad para condimentar esa pizza, no tiene por qué ser un alimento poco saludable, en equilibrio evidentemente con el resto de la dieta. Si yo me alimento de pizza casera todos los días, ya os digo yo que vuestra dieta, no la pizza, ya no es nada saludable. Así que muchas veces, ya veis cómo todo es un poco relativo y no podemos hablar muchas de cosas así sueltas. Eso es lo que os decía al principio. Si yo os digo que el orégano es maravilloso y queréis incluir orégano todos los días en vuestra dieta, pues igual no es posible, porque hay recetas con las cuales pues igual no combina o no os gusta su sabor. Pero creo que en la dieta actual es bastante fácil incluir ese orégano en recetas de pasta, como os decía, incluso en recetas de carne con salsa o en ensaladas, donde la utilización de ese orégano, si no lo habéis probado nunca, os recomiendo que lo hagáis, nos da unos toques de sabor bastante interesantes. Así que espero que entre a formar parte también, como os he dicho antes, del cajón de la despensa o de la parte donde guardáis vuestras especias, que hay multitud de especias que no solo mejoran el sabor de nuestras recetas, no es un saborizante, sino que obtenemos múltiples beneficios de su uso en la cocina, así que es algo que deberíamos tener en cuenta. Intentad pensar todos los días cuando vayáis a cocinar las recetas qué especia le podéis añadir. Pimienta, pimentón, cúrcuma, jengibre, perejil, orégano, tomillo, es decir, la variedad es enorme. Intentad utilizarlas de manera frecuente y veréis cómo mejora vuestra cocina y también vuestra salud. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.